Si observas un mapa de Estados Unidos, Nebraska es el típico estado que todos sobrevuelan. Ese rectángulo aparentemente interminable que solo ves desde unos 10.700 metros de altura o pasando rápidamente por la Interestatal 80. Pero, ¿y si te dijera que el vacío de Nebraska no es casualidad? Que en realidad es el único estado del país destinado por su propia geografía a ser completamente ignorado. Soy Jeff, y esta es la extraña historia geográfica del estado más olvidado de Estados Unidos. Nebraska es de hecho el único estado del país que parece estar vacío a propósito. Y observar con atención su mapa físico revela una fascinante división geográfica. Es un paisaje de transiciones espectaculares, ecosistemas ocultos, y una pendiente invisible que transforma por completo el entorno mientras más avanzas. Así que primero vamos a empezar por ubicar geográficamente a Nebraska. Es un estado completamente rodeado de tierra, situado justo en el centro del continente norteamericano. Limita con Dakota del Sur al norte, Iowa y Missouri al este, Kansas al sur, y Colorado y Wyoming al oeste. Como está tan lejos de cualquier otro océano, Nebraska tiene un clima extremadamente continental. Eso significa cambios meteorológicos bruscos e impredecibles, inviernos brutalmente fríos y azotados por el viento y veranos sofocantes y húmedos, además de algunas de las tormentas eléctricas y tornados más violentos del planeta. Pero la verdadera magia de la geografía de Nebraska no está en el cielo, está en el suelo, los ríos y las rocas bajo tus pies. Y para comprenderla de verdad, debemos comenzar en el extremo oriental y avanzar hacia el oeste. Toda la frontera este de Nebraska está definida por el agua, el poderoso río Missouri. Si te encuentras en sus orillas, en ciudades como Omaha o Nebraska City, no verás una llanura plana y seca. Verás un entorno verde, exuberante y húmedo. Esta estrecha franja oriental del estado se caracteriza por colinas onduladas, una capa de suelo profundo y muy fértil, y praderas de pastos altos. Recibe abundantes lluvias, entre 760 y 890 milímetros al año. Para ponerlo en perspectiva, la húmeda y lluviosa Seattle recibe cerca de 1,000 milímetros anuales. Es aquí, en el extremo sureste, donde se encuentra el punto más bajo de Nebraska, a solo 256 metros sobre el nivel del mar. Pero este entorno verde y acogedor te está engañando, porque a pocas horas hacia el oeste, el terreno está a punto de hacer algo completamente inesperado. Este es el mayor malentendido sobre Nebraska. La gente cree que es plano, pero no lo es. Nebraska es en esencia una enorme rampa. Al alejarte del río Missouri, el terreno comienza a elevarse. Es una pendiente suave, casi imperceptible, pero constante. Por cada kilómetro que avanzas hacia el oeste, la elevación aumenta casi 2 metros. Para cuando llegas al centro del estado, la pradera de pastos altos ya ha desaparecido. El aire se siente diferente. Es notablemente más seco, y el cielo parece más amplio. En este punto abandonas oficialmente el medio oeste y entras en las grandes llanuras. Y atravesando justo el centro de esta enorme pendiente se encuentra una rareza geográfica, el río Platte. A diferencia del profundo y caudaloso río Missouri al este, el Platte es un extenso sistema de canales entrelazados. Recorre lentamente las llanuras, excavando un valle ancho y extraordinariamente uniforme a través del corazón del estado. Este valle fluvial está rodeado por un paisaje cambiante y lleno de contrastes. Al norte del Platte encontrarás una enorme región de dunas de arena estabilizadas por la vegetación. Es una extensión ondulada de colinas que parece un Sahara cubierto de pasto. Al sur, el terreno se transforma en una meseta plana y azotada por el viento. Este entorno está atrapado en una lucha geográfica entre el este húmedo y el oeste árido. Y mientras sigues avanzando hacia el sol poniente, el oeste árido termina imponiéndose. Para cuando llegas al saliente occidental de Nebraska, ese extraño bloque rectangular situado en el extremo del estado, estás en un mundo completamente diferente. Las precipitaciones se desploman hasta apenas 380 milímetros al año o menos. Las verdes colinas onduladas del este desaparecen por completo, reemplazadas por las agrestes, duras y sorprendentemente hermosas llanuras elevadas. El terreno literalmente se fragmenta en espectaculares cañones, áridas tierras erosionadas y enormes monolitos de piedra, como Scotts Bluff y Chimney Rock, que se elevan de repente cientos de metros hacia el cielo. En el extremo suroeste del saliente se encuentra Panorama Point. Es el punto más alto de Nebraska, a unos impresionantes 1,653 metros sobre el nivel del mar. Piénsalo por un momento. Esto significa que el extremo occidental de Nebraska está a casi 1,6 kilómetros más alto que el oriental. Está a mayor altitud que la ciudad de Denver, Colorado. Básicamente, has subido una montaña sin siquiera darte cuenta. Así que Nebraska no es un único paisaje plano. Es una especie de cinta geográfica que cambia constantemente las reglas mientras más avanzas hacia el oeste. Pero esta increíble transformación física no es solo una curiosidad sobre los mapas.
Es la clave para comprender todo lo que ocurrió después, porque cuando llegaron los primeros humanos y más tarde, las oleadas de pioneros y colonos contemplaron esta inmensa extensión inclinada, la geografía de Nebraska no solo les indicó dónde podían vivir, los obligó activamente a seguir avanzando. Mucho antes de que Nebraska fuera un estado, un territorio o siquiera una línea en un mapa moderno, su geografía ya determinaba cómo podían sobrevivir los seres humanos allí. Durante miles de años, los pueblos indígenas de Norteamérica no lucharon contra la gran pendiente geográfica de Nebraska, se adaptaron a ella. En los húmedos y fértiles extremos orientales del estado, a lo largo del río Missouri, pueblos como los Omaha, Ponca y Pony construyeron aldeas con viviendas de tierra, cultivaban el suelo fértil y aprovechaban las lluvias anuales para convertirse en agricultores expertos, produciendo grandes cosechas de maíz, frijoles y calabazas. Pero al avanzar hacia el oeste por aquella pendiente invisible, hasta las zonas más secas y elevadas, la agricultura se volvía imposible. Allí, en las llanuras altas, pueblos como los Lakota y Cheyenne llevaban una vida nómada completamente distinta. Se desplazaban constantemente siguiendo a las enormes y estruendosas manadas de bisontes que pastaban en la pradera. Los indígenas comprendían los límites de estas tierras. Pero cuando los primeros exploradores europeos contemplaron esta inmensa extensión inclinada, no vieron un ecosistema lleno de matices, vieron un aterrador vacío. Tras la compra de Luisiana en 1803, Estados Unidos necesitaba desesperadamente saber qué acababa de adquirir. Los primeros exploradores estadounidenses, como Zebulon Pike y Stephen Long, fueron enviados a cartografiar el interior del continente. Cuando el mayor Stephen Long atravesó la región de Nebraska en 1820, quedó tan poco impresionado por aquellas llanuras sin árboles y azotadas por el viento, que llamó célebremente a toda la región el Gran Desierto Americano. Declaró con firmeza que era completamente inadecuada para el cultivo e inhabitable para cualquiera que dependiera de la agricultura. Para un joven Estados Unidos hambriento de tierras, esto representaba un enorme problema. ¿Cómo expandir un imperio por todo un continente cuando se creía que su centro era un desierto inhabitable? La respuesta era sencilla: no lo conquistas, lo rodeas. Para la década de 1840, la idea del destino manifiesto ya se había consolidado. Miles de estadounidenses ansiaban llegar a los yacimientos de oro de California, las fértiles tierras agrícolas de Oregón o el refugio religioso de Utah. Pero para alcanzar estas tierras prometidas del oeste, tenían que cruzar el llamado Gran Desierto Americano. Nebraska no era el destino, era simplemente el obstáculo en el camino. Por suerte, su geografía ofrecía una gran ventaja. ¿Recuerdas el ancho y poco profundo río Platte? Los pioneros comprendieron rápidamente que era la autopista natural perfecta. Las rutas de Oregón, California y los mormones convergían en Nebraska para seguir las orillas del Platte. Más de 500,000 pioneros avanzaron con sus carretas cubiertas por esta suave pendiente geográfica. Dejaron surcos tan profundos en el suelo de Nebraska que todavía pueden verse a simple vista. Y sin embargo, pese a que 500,000 de personas atravesaron el estado, prácticamente nadie se detuvo a construir una vida allí. Nebraska ya era el estado que todos pasaban de largo antes de que existieran los aviones. Hasta que el gobierno de Estados Unidos hizo una oferta demasiado buena para rechazarla. En 1862, el Congreso aprobó la Ley de Asentamientos Rurales, que prometía 65 hectáreas de tierra completamente gratis a cualquiera dispuesto a mudarse al oeste, construir una casa y cultivar el terreno durante 5 años. De repente, el húmedo y fértil extremo oriental de Nebraska parecía increíblemente atractivo. Los colonos llegaron en masa, removieron la pradera y sembraron cultivos. Solo 5 años después, en 1867, Nebraska se convirtió oficialmente en el estado número 37. Al mismo tiempo, el ferrocarril Union Pacific construyó sus obras en Omaha, construyendo el primer tramo de ferrocarril transcontinental. Y al igual que los pioneros con sus carretas cubiertas, los ingenieros ferroviarios observaron el valle plano y uniforme del río Platte y comprendieron que ofrecía una pendiente perfecta y ya preparada para colocar las vías. Para financiar los costos de construcción, las compañías ferroviarias recibieron millones de hectáreas a lo largo de las vías, que inmediatamente revendieron a los inmigrantes desesperados que llegaban desde Europa. Impulsada por las campañas publicitarias, la gente comenzó a internarse cada vez más hacia el oeste de Nebraska. Construyeron pueblos, araron la pradera e intentaron cultivar la tierra exactamente como lo habían hecho en el este. Pero existía un enorme problema oculto. Estos colonos no comprendían la cinta geográfica sobre la que avanzaban. Mientras se desplazaban hacia el oeste, la lluvia simplemente dejaba de caer. Décadas de sequías brutales, combinadas con el colapso económico de la Gran Depresión y las devastadoras tormentas de polvo de los 30, terminaron por quebrar al oeste de Nebraska. Miles de familias se declararon en bancarrota, recogiendo lo poco que les quedaba y abandonaron la región. Las altas llanuras se llenaron de pueblos fantasma. Entre 1930 y 1940, más de 60,000 personas se marcharon en busca de una vida mejor en otras
partes del país. En la era moderna, la única forma de sobrevivir en los 2/3 occidentales del estado era mediante una agricultura mecanizada a gran escala. Las granjas familiares fueron absorbidas por enormes empresas agrícolas que utilizaban gigantescos sistemas de riego. Como las máquinas reemplazaron a las personas, los empleos desaparecieron. Durante el último siglo, Nebraska ha sufrido una constante y dolorosa fuga de talento rural. La población fue abandonando lentamente las llanuras occidentales y concentrándose en las ciudades orientales de Omaha y Lincoln, dejando al resto del estado tambaleándose bajo el peso de su propio vacío. Hoy, Nebraska está definida por esta extrema ausencia humana. Pero este vacío no es solo un accidente histórico ni el resultado de la mala suerte. Es la consecuencia directa de 3 características geográficas muy específicas e imposibles de cambiar que obligaron a Estados Unidos a crear un estado entero, simplemente para ignorarlo. El vacío actual de Nebraska suele tratarse como una broma recurrente, un chiste sobre campos interminables de maíz y trayectos muy largos por carretera. Pero para entender por qué Estados Unidos aparentemente creó un estado para ignorarlo, tenemos que dejar atrás los estereotipos y observar el mapa, porque el aislamiento de Nebraska no es un accidente cultural, está impuesto por 3 obstáculos geográficos decisivos que garantizaron su baja densidad de población. Comencemos por el agua, y lo que podríamos llamar la paradoja del río Platte. Si observas a los vecinos orientales de Nebraska, estados como Iowa y Missouri, verás que su población y riqueza crecieron muy pronto en la historia de Estados Unidos. La razón estaba relacionada con el agua, los ríos Mississippi y Missouri. Estas enormes vías fluviales eran profundas, navegables y extremadamente confiables. Mucho antes de los trenes o las autopistas, los barcos de vapor eran la base de la economía estadounidense. Gracias a estos ríos profundos, era posible construir grandes y prósperas ciudades en sus orillas. Lugares como San Luis y Kansas City se convirtieron en centros económicos porque la geografía permitía transportar cargas pesadas con facilidad. Sin embargo, la principal arteria de Nebraska es el río Platte. El Platte es famoso por un defecto fatal muy concreto. Los primeros pioneros tenían un dicho muy conocido: el Platte tiene 1 milla de ancho y 1 pulgada de profundidad. Era completamente inútil para los barcos de vapor. No se podían transportar cargas pesadas, lo que significaba que tampoco podían construirse grandes metrópolis en sus orillas. Nunca existiría un San Luis del Platte, pero el río compensaba su falta de profundidad con su topografía. Su valle amplio, plano y uniforme proporcionaba una ruta perfectamente nivelada a través de un continente accidentado y en ascenso. Era el camino natural ideal para la ruta de Oregón, el ferrocarril transcontinental y más tarde la Interestatal 80. La vía fluvial principal de Nebraska lo convertía en un lugar terrible para construir una gran ciudad, pero en el sitio perfecto para atravesarlo. Sin embargo, aunque los ríos fueran inútiles para el comercio, ¿por qué millones de personas no podían establecer pequeñas comunidades agrícolas densamente pobladas como en Ohio o Indiana? Porque chocaron contra un muro invisible. Atravesando directamente el centro de Estados Unidos existe una línea longitudinal conocida como el Meridiano Ocean. Es la frontera climática invisible que divide el país en 2. Al este de esta línea, la atmósfera proporciona lluvias constantes, suficientes para sostener una agricultura densa sin necesidad de riego. Al oeste, el clima se vuelve mucho más seco. Nebraska queda brutalmente dividida en 2 por este muro invisible. El extremo oriental del estado, donde se encuentra Omaha y Lincoln, está a salvo en el lado húmedo. Se parece a Iowa, verde, fértil y más poblado, pero los 2/3 occidentales de Nebraska están atrapados en el árido oeste. Sin enormes y costosísimos sistemas de riego que extraigan agua antigua del subsuelo, no era posible sostener pueblos agrícolas extensos. El clima no permite que una gran población sobreviva allí. Pero, ¿y si pudieras conseguir el agua? ¿Y si tuvieras toda la tecnología de riego del mundo? Aún así no importaría, porque escondida a plena vista en el centro del estado existe una anomalía geográfica que hace físicamente imposible la agricultura tradicional, sin importar cuánta agua tengas. Bienvenidos al desierto secreto de Nebraska. Cubriendo más de 1/4 parte de todo el estado, se encuentra una región conocida como Sand Hills. Es la formación de dunas de arena más grande del hemisferio occidental. Desde lejos parece una extensión de verdes colinas onduladas, pero ese verde es engañoso. Las Sand Hills no son más que enormes acumulaciones de arena suelta y cambiante, mantenidas en su lugar por una capa extremadamente delgada y frágil de pasto de pradera. Cuando llegaron los primeros colonos, intentaron arar estas tierras igual que en Kansas o Iowa. Los resultados fueron catastróficos. En cuanto los arados de acero arrancaban la frágil vegetación, el viento se llevaba la capa superficial del suelo y el paisaje volvía de inmediato a convertirse en un desierto parecido al Sahara. Es absolutamente imposible cultivar en las Sand Hills. El único uso económico viable para esta enorme extensión de tierra es la ganadería. Pero como el pasto es tan escaso y el suelo tan pobre, se necesita una cantidad enorme de terreno para alimentar a una sola vaca. Para poder ganarse la vida allí, los ranchos no pueden ser solo de 40 hectáreas. Tienen que abarcar decenas de miles de hectáreas solo para mantener a una familia. Esta particular formación geológica obliga a que la densidad de la población sea casi nula.
cuando una familia necesita 130 kilómetros cuadrados de terreno para sobrevivir. Es literalmente imposible construir pueblos, escuelas o comunidades. La tierra impone un aislamiento extremo y permanente. Así que Estados Unidos no se olvidó de Nebraska. Tampoco la ignoró por accidente. La utilizó exactamente como su geografía lo permitía. Nebraska es el pasillo de Norteamérica. Un lugar diseñado para trasladar personas, mercancías e historia de un extremo de un enorme continente al otro. Y cumple esa función mejor que cualquier otro lugar del planeta. Hoy Nebraska alberga poco más de 2 millones de habitantes, por lo que es uno de los estados menos poblados del país, pero está creciendo. Desde 2010 ha sumado casi 200,000 habitantes, algo impresionante sabiendo que no hay nada en Nebraska. Espero que hayas aprendido todo sobre Nebraska. Si fue así, asegúrate de ver este video sobre la provincia de Canadá que se quedó atrás. Gracias por verme. Hasta la próxima.